Muy bien, vamos a arrancar. Como les mandé toda esta invitación, el objetivo de hoy es ver para qué nos sirven las rodillas y sobre todo cómo podríamos cuidarlas con diferentes estrategias. Obviamente el mayor enfoque es cubriendo como la parte de ejercicio, sin embargo hay otras estrategias que podemos hacer, ¿no? Y se abre un poco diciendo esto de tus rodillas te permiten esto y más. Normalmente, si nosotros pensamos como en deportistas, sería esta maravilla de las cosas que pueden hacer, desde hacer salto de altura, el levantamiento de pesas, el patinaje de velocidad y hacer los cambios de dirección, los que se dedican a hacer sprints como los corredores de 100 metros, esta explosividad de arranque. Pero no solamente son estas cosas como maravillosas, sino también todo este apartado de cosas de vida cotidiana, el hecho de que yo me pueda parar de una silla y que me pueda trasladar, subir escaleras, ir al baño, poderme vestir de manera independiente, cargar ciertos objetos, todo ese tipo de movimientos dependen de que la articulación de la rodilla funcione adecuadamente para no tener ningún problema. Y bueno, les puse esta reflexión, ¿no? ¿Cuándo en realidad te acuerdas de tus rodillas? En general nos acordamos de algo cuando nos da problema. Y con las rodillas casi siempre el motivo de consulta es, me están tronando, tengo un tronido raro, se me escucha un ruido, o se me está inflamando, o tengo dolor. Aquí hay que ver que o puede ser una cuestión aguda, a lo mejor me caí, me patearon, o puede ser ya un fenómeno crónico de un proceso degenerativo. Pero una de las cosas también por las que acuden es, a lo mejor soy de esas personas que me gusta participar en carreras y justo termino la carrera y me aparece ese dolor de rodilla importante. O inmediatamente en la mañana despierto, me quiero bajar, empiezo a caminar y me recuerdan los primeros pasos este dolor, ya que empiezo a caminar, caliento motores y ya puedo irme de corrido. Entonces, al final de cuentas, lo que decimos es, lo que importa no son los años de vida, ¿no? Sino la vida de los años, que es esta frase de Abraham Lincoln. Y es, en realidad a mí me interesa como vivir muchos años, ojalá que así pueda ser, pero en realidad no son esa cantidad de años lo que importa, sino que podamos ser independientes hasta el final de los días. Y bueno, de lo que vamos a hablar es de la rodilla. La rodilla principalmente es una articulación, se le dice sinovial, porque está envuelta de una cápsula. Esa cápsula la mantiene como lubricada, pero funciona como bisagra. Quiere decir que tiene movimiento de flexión y de extensión. No sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo a mí me tocaron profesores de educación física donde te ponían a hacer que hicieras giros de rodillas en ambos sentidos, ¿no? Y ese tipo de movimiento es un movimiento antinatural. Lo normal de la rodilla es solamente hacer la flexión y la extensión. Y si vemos aquí en hueso, es el hueso del fémur, está la tibia, está el peroné y esta es la rótula. Si nosotros le vamos agregando a esos ligamentos, esto se va volviendo más complejo. Probablemente no diga, ay, es que me está doliendo el hueso. El hueso difícilmente duele, al menos que ocurra como un proceso tal cual de fractura. Lo que duele en general es como el tejido aledaño. Entonces aquí ya le estamos poniendo como más estructura. Esta parte como blanquita es el cartílago. Eso es lo que tiende a dar como muchos problemas a largo plazo. Y aquí está despegada la rótula, que está cerca con su tendón patelar. Aquí al fondo se ven como los ligamentos cruzados y los famosos meniscos, que son los que nos permiten amortiguar las cargas cuando hacemos algún ejercicio que implique saltos, cuando estamos caminando, en realidad para que no friccione la articulación, hueso con hueso nos apoya, tal cual el cartílago articular y los meniscos para tener este amortiguamiento y que se perciba como muchísimo más sencillo o tranquilo el movimiento. Aquí está también unos ligamentos de los costados, de tal forma que estos ligamentos lo que hacen es evitar que la rodilla se mueva hacia adelante o hacia atrás o que tenga movimientos laterales. Les decía hace un rato, obviamente si alguien vive como un proceso agudo donde se rompe esos ligamentos cruzados, pues puede tener este juego en la rodilla. Esta es como una vista lateral. Esta porque se las puse. En general, siempre en los ejercicios les digo, hay que estar bien fuertes del cuádriceps, justo porque la rótula o patela funciona como si fuera una especie de polea. Si este músculo no está lo suficientemente fuerte, lo que hace es que choca la rótula con su canal y entonces es como si se estuviera rayando queso.
Es un proceso de fricción constante de desgaste articular. Y luego ya si nos vamos todavía alejando más, estaría toda la parte de la musculatura. La función de los músculos, aparte de todo este componente metabólico que les he compartido, es también permitirnos el movimiento. El músculo lo que hace es amortiguar la carga, amortiguar las fuerzas para evitar que entonces haya esa fricción. Son de los principales estabilizadores dinámicos. Entonces, si yo imagino que aquí está el cuádriceps y aquí están los de la parte de atrás de los isquiotibiales, el cuádriceps se convierte en este tendón y eso agarra la rótula y evita que haya ese desgaste. Pero la cuestión obligatoria es que yo esté fuerte del cuádriceps. Si no estoy lo suficientemente fuerte, de nada sirve y entonces pareciera que fuera exclusivamente la función de la articulación de bisagra. Y al hacer repetidamente ese movimiento, pues ese cartílago se va degenerando y luego ya empieza a lastimar a los meniscos y existe una degeneración del menisco. Esta es otra vista, agregándole todavía muchos más músculos para que veamos justo esa complejidad de la integración que tiene nuestro cuerpo y cómo ciertas debilidades o anomalías pueden desencadenar problemas en las personas. Esta también porque se las puse, porque hay veces que no es realmente una patología de rodilla, no es que, ay, me duele la rodilla y ahí está el problema. A veces no, a veces son músculos periféricos y a algunos de ustedes ya les ha tocado acudir tal cual a consulta y ver que el problema no está aquí en las rodillas, a lo mejor el problema está aquí en la cadera porque un músculo se tensó y eso me está dando como una especie de dolor referido. Entonces, eso también ocurre. Y ocurre, pues, porque si se fijan, somos como una, luego dicen máquina, no necesariamente, pero perfectamente alineada, que si alguna de las cosas genera como una especie de desbalance, entonces viene o aparece este dolor. Entonces, ¿cómo mantener la salud de las rodillas? Les decía, obviamente aquí tenemos que fragmentar entre si me pasa algo agudo, que puede ser una caída, un golpe, hacer un cambio de dirección mientras juego algún deporte como tenis o fútbol, todo eso que está yo completamente bien y ocurre como un accidente. Esto obviamente puede desencadenar que yo inmediatamente tenga que acudir a un hospital, pues porque voy a tener una respuesta aguda, una inflamación excesiva, el no poder apoyar la pierna por más de 4 pasos, la salida de líquido. Pero normalmente, o de lo que me voy a enfocar más el día de hoy, es de esa situación como crónica, repetitiva de exposición y que va generando el famoso desgaste articular, que es lo que se conoce como la enfermedad degenerativa principal de la rodilla, que es la osteoartritis. Entonces, hablando de estas cuestiones que son más bien crónicas o a largo plazo, lo vamos a dividir entre lo que sí puedo modificar y lo que no puedo modificar. ¿Por qué? Pues porque lo que no puedo modificar, evidentemente, debo de saber que ahí está, pero si no puedo tomar cartas en el asunto, no me preocupo tanto. Mejor me ocupo de lo que sí puedo modificar. Entonces, factores no modificables son, por ejemplo, que mi estructura ósea ya de nacimiento, a lo mejor nací con una pierna con displasia de cadera, o sea, no se formó bien el techo de mi cadera y eso me va a condicionar problemas. A lo mejor también nací con las rodillas en cruz o al contrario, como un paréntesis, diferentes alteraciones que ya vienen desde el nacimiento y eso podríamos decirle modificable si es que se hace una cirugía, pero en general entra dentro de este rubro. También existen enfermedades autoinmunes donde el propio cuerpo reacciona contra sí mismo y puede llegar a destruir las articulaciones, como sería la artritis reumatoide, la artritis psoriásica o el lupus eritematoso sistémico. Y también puede existir como variantes del menisco. Algunas personas tienen un menisco completo y otras tienen un menisco que se llama discoide, que en lugar de que parezca como una C, es como una placa y ese es más susceptible de degenerarse. La presencia de tumores óseos o tener una infección o al tener lo que no podemos hacer nada, que ya sabemos que hay cierta parte del envejecimiento frente a la que sí podemos tomar acción, sería ese proceso degenerativo. Y dentro de lo modificable, existen factores biomecánicos, como la propia debilidad muscular va a desencadenar que se aumenten estos dolores de rodilla.
la alineación musculoesquelética, que no acuda yo a lo mejor con un ortopedista o con un ortesista para que cheque si a lo mejor siempre que compro zapatos, que diga pantalones nuevos, noto que a la hora de que tienen que corregirle el dobladillo, hay un lado que me cortan mucho más y otro que me cortan menos. Entonces, eso habla de que la diferencia entre la longitud de mis piernas es mayor. Todos tenemos una pierna más larga que la otra, pero lo normal se considera hasta el centímetro, 1 centímetro. También factor modificable es tener sobrepeso, obesidad. La parte de la actividad física puede ser la actividad física como un factor protector, pero si realizo también ejercicio muy intenso, puedo acelerar el proceso de degeneración. Con ejercicio intenso me refiero a actividades que implican carga. Por ejemplo, los que se dedican a hacer ultramaratones o Ironman o todo ese tipo de actividades. La otra modificable sería la dieta y factores ocupacionales, ¿no? Aquellos que tienen que pasar demasiado tiempo en cuclillas o cargar de manera repetida frente a una forma, pueden acelerar el desgaste. Entonces, esta sería como una de las células que también el cartílago tiene como sus propias células. Y aquí lo que dice es, bueno, es el envejecimiento, pero también puede ser que hayas tenido una lesión previa o que te hayan operado, por ejemplo, de una cirugía porque te rompiste el ligamento cruzado. Y eso puede incrementar la susceptibilidad de que evoluciones hacia tener una enfermedad degenerativa de la articulación. Y diferentes factores, o sea, ya sabíamos que el propio envejecimiento genera que yo pierda a lo mejor ciertas hormonas que favorecen el recambio muscular y que eso puede amortiguarme. El propio envejecimiento evita que también se esté recambiando el cartílago viejo por nuevo. Se disminuye también el riego sanguíneo y esto de por sí el cartílago le llega más bien por difusión la sangre y el alimento no le llega de manera directa. Entonces todo esto puede favorecer que se degenere en osteoartritis. Pero también por otro lado, si yo le agrego el componente del peso, eso puede condicionar un proceso más acelerado. Entonces, siempre que les pongo este tipo de imágenes, acuérdense que se las pongo porque al final de cuentas, los médicos o los profesionales de la salud tomamos las decisiones o hacemos las recomendaciones en función de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque los metaanálisis no nada más me basé en que leí yo a una persona, sino son muchas publicaciones diferentes y el propio artículo genera su estadística para poder sacar conclusiones más reales. Entonces aquí dijeron, a ver, ¿está asociado realmente que alguien tenga sobrepeso u obesidad con el acelere o con el deterioro de la rodilla que se conoce como osteoartritis? Y se dieron cuenta que sí, aquí está el promedio. Sí hay una asociación entre cuánto peso con la parte de la osteoartritis. ¿Qué otra cosa puede ser un factor desencadenante? Una lesión previa. Ok, es que yo de joven jugaba fútbol y me hicieron una barrida mal y me torcieron la pierna hacia adentro y se me rompió el ligamento cruzado anterior y se me rompió el menisco. Bueno, también ese es un factor de riesgo para tener acelerado el proceso degenerativo. Y estos son otros autores, pero lo mismo, separaron sobrepeso y obesidad. ¿Por qué es importante esta parte? Porque las personas que viven con sobrepeso, a veces es esta parte de asumir, bueno, son poquitos kilos, realmente no implica tanto riesgo en mi salud. Sin embargo, ya se sabe que aunque sea poquito lo que yo tenga de exceso de peso, eso puede desencadenar fenómenos inflamatorios y también en este caso afecta a la articulación. Entonces, desde tener sobrepeso versus una persona que tiene un peso saludable, eso acelera el proceso degenerativo y bueno, tener obesidad en mayor medida. Y también existen esta parte que les decía de los factores biomecánicos. Entonces, cuando uno acude a una consulta tal cual, a ver, quiero ver qué tan buena está como mi alineación, yo les diría, esto se puede hacer como estrategia preventiva, pero si realmente no tienen problema y nunca han tenido un problema con sus rodillas, no tendrían por qué preocuparse.
Pero en general esto es lo que hacemos en una consulta. Nos fijamos en la persona parada de frente, parada de espaldas, de lado, y lo que vemos es si un hombro está más abajo que el otro, si tuviera desviada la columna, si una cadera está más arriba que la otra, si la pisada está viendo hacia adentro, hacia afuera. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones, por ejemplo, estas que son unas rodillas en tijera, que se conoce como genuvalgo, aceleran el proceso de degeneración de la parte interna de la rodilla. Y las personas que tienen las rodillas a la inversa, en varo, se degenera el proceso en la parte externa de la rodilla. Entonces, también tener una pierna más larga que la otra es todo el tiempo como si yo me estuviera cayendo de algo y se acelera ese proceso degenerativo, tanto en la rodilla como en la cadera. Y no solamente se hace en esta parte de una valoración estática, sino una valoración dinámica, ver cómo camina la persona. ¿Por qué sería importante saber cómo camina? Porque probablemente a la hora de que esté en movimiento se le vence el pie. Y si el pie se le va hacia adentro, eso genera un aumento en la carga en la parte interna de la rodilla. Y si eso lo multiplicamos por el número de veces que caminamos, a largo plazo pudiera llegar a tener un efecto degenerativo. Y algo que no es ajeno a ustedes, el hacer una sentadilla. ¿En qué nos fijamos? Justo lo que siempre se ha repetido durante las sesiones, que las rodillas estén viendo hacia adentro, que los pies no se venzan hacia la parte interna, que las rodillas no vean hacia afuera, porque todo eso me habla de qué tanta integridad hay entre el sistema nervioso y los músculos de esa persona para poder desempeñar sus actividades de la vida diaria. Ah, bueno, es que esa persona se la pasa haciendo sentadillas. No, 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 pero yo traslado esto a cómo se sentará cuando se sienta en su silla de trabajo, cuando se para del baño, cuando se va a sentar a comer. Y repito, o sea, esto es por el número repetitivo de cosas que nosotros hacemos a lo largo de la vida. Y también esta es una valoración dinámica, en donde se le pide a la persona que se pare en un solo pie y que haga una flexión. Y si a las personas se les angula mucho su rodilla hacia adentro, definitivamente se dice, ¿sabes qué? Tú no puedes saltar. No te conviene saltar porque entonces cada vez que saltes, tu aterrizaje va a ser de este tipo. No te conviene correr porque cada vez que corras, cuando corres es de 3 a 10 veces tu peso corporal sobre la pierna de apoyo y te vas a lastimar. Entonces, mejor los ejercicios sin carga. Entonces, esta es una publicación justo de cómo el que la rodilla se vaya hacia adentro, que es lo que se llama embalgo, incrementa el riesgo de presentar alguna lesión. Por eso dicen un factor modificable. ¿Por qué le llaman modificable? Porque aquí lo dice en la publicación, se puede entrenar. Quiere decir que si yo fortalezco el glúteo, si mejoro la fuerza en el tronco, a los movimientos laterales, que son los que yo les digo como de muñequito, si hago un fortalecimiento de los músculos de la cadera, que son todos esos ejercicios que hacemos de pasos laterales con las ligas amarradas arriba de las rodillas o arriba de los tobillos, o en sus marcas, listos, todos esos que requieren la activación del glúteo medio me previenen que mi rodilla se me vaya para adentro y eso mejora la alineación. También se puede hacer una exploración física, en donde se ven todas las partes que compete la rodilla, o estudios de imagen, o la parte de los estudios de laboratorio. Entonces, específicamente en la parte de imagen, es lo que pudiera verse en una radiografía. Se puede ver si se está disminuyendo, por ejemplo, el espacio articular. Capaz que de un lado, por tener las rodillas desviadas, ya se está recargando más la rodilla hacia ese punto. O la rótula de esa persona está viendo hacia afuera en lugar de estar alineada en su carril y eso puede predisponerle a tener dolores de rodilla. Este es otro tipo de proyección en donde se saca con la rodilla flexionada de la persona y lo que se ve es si tiene bien formado su hueso. ¿Cuál sería el objetivo? Pues saber si la rótula tiene un adecuado carril para poder avanzar y que no se vaya a perder como este proceso de alineación. Ahora, ¿qué puedo yo hacer también? En este apartado implicaría también la dieta. Voy a ahondar mucho en la dieta, no, porque obviamente yo no me dedico específicamente a eso, lo podrían ver con la parte de nutrición, solamente voy a poner esta diapositiva. Como se dieron cuenta,
todo lo que tiene que ver con la degeneración de la articulación también tiene que ver con procesos inflamatorios, como el hecho de que el sobrepeso o la obesidad esté liberando sustancias inflamatorias. Entonces, no sé si han escuchado el término, pero lo que comemos también se considera como una dieta inflamatoria o una dieta antiinflamatoria. Entonces, la dieta occidental es muy inflamatoria. ¿Por qué? Porque no es saludable. Todos los alimentos ahí refinados, grasas saturadas, generan toda una cascada para poder ser metabolizados, más los efectos adversos que tuvieran en el sobrepeso y en la obesidad. Y la dieta mediterránea se conoce como una dieta antiinflamatoria por todo lo que provee, ¿no? Granos enteros, se utiliza más el aceite de oliva, se come mucho más pescado que tiene omegas, mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, todo esto nos protege también frente a la salud de la articulación. Y mantenerme en mi peso, por supuesto, por lo que les explicaba anteriormente. Y aquí viene una imagen. No solamente es esta parte mecánica. Muchas veces a las personas que viven con sobrepeso o con obesidad se les dice, te duelen las rodillas, baja de peso, como si fuera tan sencillo el asunto. Y no es nada más este factor como mecánico, sino también todo un factor de liberación de sustancias que van a generar que se deteriore la salud de la articulación. Pero bueno, les repito, no tiene que ver solamente con el aspecto de voluntad. Por eso tengo que acercarme con un equipo multidisciplinario para poder tener la intervención adecuada y poder mejorar mi salud. Otra de las cosas es, bueno, ¿me podría tomar algo? ¿Realmente lo que se ofrece así en el mercado me sirve? Bueno, dentro de las cosas que más se utilizan es el colágeno hidrolizado. Y aquí vemos todos los estudios, este obviamente no estaba a favor, pero el promedio dice, bueno, si tú estás hablando específicamente de un índice que se llama WOMAC, que tiene que ver con si a las personas les mejoró el dolor, les mejoró la función y les disminuyó la parte de la rigidez, sí sirve el colágeno. Pero cuando se desdobla en diferentes cosas de esta otra publicación, por ejemplo, en dolor, no mejoró. Hay artículos que dicen, sí mejora el colágeno y otros que dicen no. En la rigidez, en este caso, salió que sí. Y en las limitaciones funcionales, hay quien dice que sí y quien dice que no. La glucosamina solita o la glucosamina con condroitina. Aquí en este caso nosotros nos vamos a fijar en los que digan menos de 0.05. Dice, sí, mira, la condroitina versus placebo, sí, a estas personas les disminuyó el dolor, pero la glucosamina contra el placebo, no. Glucosamina con condroitina, no. La función con glucosamina aparentemente mejoró, también con condroitina, y también la rigidez arterial mejoró con la glucosamina. Y los síntomas como en general. Hay otra cosa que se utiliza mucho que se llama diacereína. En la diacereína es un poquito más cerrado como el beneficio, sin embargo, cuando llegamos a rodilla, ya aquí solamente hay un estudio, dice, bueno, sí les mejoró. Aquí también, versus placebo, les mejoró. La diacereína, igual en el nuevo índice de WOMAC, rodilla, vemos, sí les favoreció. Desventaja que tiene la diacereína, que genera algunos efectos de dolor de estómago. Y realmente a lo que nos compete, ¿no? O sea, esto sería, bueno, tendría yo que cuidar mi dieta, tendría yo que cuidar mi peso, tendría que checar que no tuviera alteraciones musculoesqueléticas muy específicas. Si las tengo, convendría tener una valoración para utilizar a lo mejor un tipo de plantillas o medirme la longitud de las piernas, diferentes cosas. Pero esto es realmente por qué estamos haciendo lo que hacemos, o sea, qué estamos entrenando y qué ganamos con entrenar eso. Entonces, específicamente para tener o conservar la salud de mi rodilla, yo puedo entrenar la fuerza, puedo entrenar la flexibilidad y el aspecto neuromotor. Aquí les puse los nombres porque en realidad ya no les son ajenos los movimientos. Todos los que realizamos para fortalecimiento del cuádriceps son los que se utilizan en el protocolo de degeneración de la rodilla.
Todos los que utilizamos que llevan el apellido Cadera son los que tienen que ir de proceso de rehabilitación cuando a alguien le duele la rodilla, que es elevar la pierna al frente, elevarla de manera lateral hacia atrás o aplastar una almohada con las piernas. Entonces, flexión, abducción, extensión y aducción de cadera. La sentadilla que hacemos estática en la pared es específica para fortalecimiento y está dentro del protocolo de manejo de rodilla. Y algo muy importante, el fortalecimiento de centro de cuerpo. El centro de cuerpo se sabe que si yo no estoy estable de aquí, mi rodilla juega más. Puede tener más este desplazamiento hacia adentro, como esa imagen que veíamos de parado en un solo pie y que se flexione la rodilla, y eso acelera los procesos degenerativos. Entonces, todo lo que nosotros estamos entrenando de cadera, centro de cuerpo y cuádriceps son con el objetivo de fortalecer la rodilla. Y entonces aquí está como la evidencia asociada al ejercicio. A ver, servirá en este, miren, hicieron hasta aeróbico, del tipo de aeróbico. ¿Servirá para la osteoartritis de rodilla? Sí, sí sirve, quedó hasta aquí. ¿Servirá el ejercicio de fuerza para la osteoartritis de rodilla? Sí, está hasta acá. No está, digamos, como esta parte que veíamos como de algunos medicamentos, ¿no? Que no llegara a tener el efecto. Y de la parte de ejercicio mixto, aeróbico más fuerza, está aquí pegado. Y el neuromotor, o el que le llaman aquí como de performance, está aquí el promedio. ¿Qué pudiera llegar a suceder? Y eso sucede con todo este tipo de intervenciones. Hay a quien le va espectacular, que sería esta parte de la rayita, y hay a quien no le va tan bien, que sería esto de acá atrás. ¿Ok? Esa misma variabilidad la tenemos con otro tipo de intervenciones. Ahora, otro tipo de estudio que también evaluó muchos, reducción del dolor. Ah, bueno, el promedio está hasta acá. Sí, sí reduce el dolor, el hacer ejercicio de fuerza versus grupo control. El mismo índice que decíamos del WOMAC. A ver cómo se comporta el dolor en las personas que hacen ejercicio. Ah, bueno, al principio muy bien, y conforme pasan a los 18 meses, ya no tanto. Pareciera como la respuesta como si fuera muy buena al inicio. Lo mismo en la función, en el desempeño y en la calidad de vida. Y estas son unas guías de manejo de osteoartritis del Colegio Americano de Reumatología y de la Fundación de Artritis. Y es bien importante que existan este tipo de cosas, porque justo ellos es como un conjunto de expertos donde dicen, bueno, a ver, vamos a poner realmente qué sí sirve y qué no sirve. ¿Para qué? Pues para que las personas puedan tener derecho y acceso a las mejores intervenciones y lo más oportuno. Y si se fijan, en la parte de hasta arriba, aquí están tres cosas porque es una publicación hecha para osteoartritis de mano, de rodilla y de cadera. Pero en la parte de hasta arriba está el ejercicio. Y aquí dicen altamente recomendable o fuertemente recomendable y aquí condicionalmente, o sea, no estamos tan seguros que al 100% de las personas les sirva. Entonces, el ejercicio está como de las primeras estrategias y aquí les señalé también porque colocan el tai chi. Algunos de los movimientos que nosotros hacemos de traslado de peso simulan actividades como del tipo de tai chi. Y aquí es otra de las cuestiones, ¿no? Dividieron, a ver, ¿qué no vamos a recomendar? Que definitivamente estamos opuestos, que sí sirve, que no sirve, y vuelven a repetir. A ver, de intervenciones, sirve el ejercicio. Y si yo quiero hacer entrenamiento de balance, bueno, ahí va a haber algunas personas que no se van a sentir tan bien, pero está dentro del rango recomendable. También el entrenamiento de Tai Chi y el entrenamiento de algunos tipos de yoga. Entonces, esa sería mi última diapositiva. Estoy abierta a preguntas y pues acuérdense que al final de cuentas el chiste es que disfrutemos lo que hacemos, pero esto le da como el bagaje para saber por qué lo hacemos. Muchas gracias. Déjenme dejo de compartir.